Hola, ¿qué tal? Hoy estoy platicando con la maestra Ino. Ino es médico general, nutrióloga clínica, doctora en educación, tiene certificación en fitness, terminaste la maestría en chef, Y certificado. sí, esa es la carrera de chef profesional. Ujú. O sea, es una mujer bien preparada, súper, mamá, esposa, docente, activista también. Y no, me gustaría que nos platicaras de un tema que de poco se habla. Yo he escuchado muy poco de ello. Pensamos que pasa como si fuera nada porque es de los cánceres, digamos, menos agresivos, Ujú. pero creo que te agrede en muchos sentidos. Exacto. Del cáncer de tiroides. Tú lo viviste, tú lo vives. Sí, fíjate que cuando ya me sumergí en ese sentido, en casa mamá tuvo cáncer tiroideo. ¿Cómo es que ahí no se percata de que algo está sucediendo en ella? Solo por estudios de rutina. Me hago estudios de rutina, por ahí aparecen esos nodulillos, Por aquí. todos, ajá, en el ultrasonido, un perfil tiroideo normal, sin sintomatología de nada, era algo que hice solo de rutina. Todos los médicos decían, son benignos, o sea, endocrino, onco, médico general, amigos. Pero yo decía, bueno, tengo antecedentes de cáncer tiroideo, o sea, no tenemos que echarlo como en saco roto. Se me hicieron gamagramas, se me hicieron un montón de estudios y todos coincidían que eran benignos. Finalmente el onco decide intervenir, hace una intervención y dice, bueno, entramos, si es maligno, voy a entrar, quito la mitad, voy a hacer un transoperatorio, si es benigno, cerramos, si es maligno, quito todo. Seguramente solo hicieron uno porque la patóloga dijo que era benigno, me cierra. A los 8 días me dice, hay un carcinoma. Hay que entrar de nuevo. Al siguiente mes me interviene una segunda intervención donde estirpa el órgano con la cadena ganglionar. Bueno, pues eso sí, claro que sorprende, aunque pues mamá tuvo algunos efectos previos después del evento. Ella pierde el habla total, solo se comunicaba de pronto con señas, nos hablaba con una campanita. Wow. Entonces sabía que el riesgo a perder la voz era alto si el médico me hizo hincapié. Entonces de pronto cuando te pones y lees, como bien lo decías tú, de todos los cánceres, pareciera ser aquel que no tiene tantos efectos, que si le preguntan al médico qué cáncer quieres vivir, dice el tiroideo. Pero y eso dice la literatura, porque estuve leyendo y así dice. Exacto. Pero yo creo porque no lo vivimos. O sea, es fácil decirlo hasta que lo vives. Bueno, ¿a qué me tuve que adaptar? Bueno, primeramente, soy una mujer muy activa, ya lo mencionabas, tengo demasiadas actividades profesionales y me tuve que adaptar a conocerme de nuevo. O sea, cómo lidiar con tantas actividades, pero sin la energía que yo necesitaba. O sea, ¿te retiran los ganglios? ¿Te dan una quimio también? No. Hay dos tipos de cáncer, el diferenciado, que es el que mi familia padece, porque después de mí, al año y medio, le diagnostican a mi hija. Se nos trata con yodo radioactivo, y el indiferenciado sí es tratado con quimio y con radio, es que en ese caso no lo vivimos, pero el de ser expuesto al yodo radioactivo también tuvo efectos que hasta hoy vivo. ¿Qué efectos? Bien, es una toma que te dan vía oral. Lo primero que hacen cuando te aíslan, que estás en el hospital, te dicen lleva dulces para estimular tus glándulas salivales. Pero lo que yo detecté, lo primerito, fue mis papilas gustativas. Esas se quemaron, wow, que hasta la fecha lidio con eso. Yo no me percataba en ese sentido hasta que un día mi familia me dice, y no, es que la comida está demasiado salada. Y para mí aún le faltaba sal. Entonces ya todo el mundo me empezaba, es verdad, sí está saladísimo, está incomible. Entonces lo que hacía era que mi familia tenía que probar y yo tenía que arrimarme el salero. O sea, ¿se dañaron las papilas y es permanente el daño? Hasta la fecha yo creo que habían mejorado un poco, y COVID me dio para atrás. Oye. O sea, hoy en este momento estoy lidiando con eso actualmente, y estoy hablando que el 2015 fue que se me dio mi primera toma. Es un efecto secundario importante. Claro. Otra cosa que noté, como nutrióloga siempre tuve cuidado de despertar esos foquitos que mi aparato digestivo tiene, que es el reflejo gastrocólico. Yo evacuaba las 4 veces al día de forma normal, algo muy común en mí. Y cuando estuve aislada en centro médico, cuando se me dio la toma, durante 72 horas yo no evacué.
A partir de ahí fue lidiar también con ese proceso, por más que buscaba acelerar mi tránsito con fibra, con ejercicio, es otra cosa con lo que también batallamos. Un cambio total, también en eso. radical, así. Ya van 2. Entonces, cuando somos expuestos de pronto en los rastreos que te vuelven a dar, si bien es cierto que cuando te dan el tratamiento, los microcuris son muy altos, cuando te rastrean, los microcuris son pocos, pero aún así resiente tu organismo. Igual te aíslan, te dan esa radiación, y yo notaba que en las últimas exposiciones que tuve eran como mucho más agresivas, o sea, como que mi cuerpo se había vuelto tan sensible a la presencia del yodo radioactivo que las lesiones me duraban mucho más tiempo, y todas tenían que ver con mi aparato digestivo. Entonces, a lo mejor igual no se notan, son situaciones que no notas, pero que tienes que adaptarte a un organismo que no era el tuyo. Y fíjate, eso es importante porque en las quimios se te cae el pelo, las cejas, hay cambios, la gente puede sentir más empatía hacia ti, pero lo que te sucedió a ti no lo vemos. Pero están tus papilas insensibles, tu sistema gastrointestinal también afectado, entonces como que la empatía no es de inmediato porque te vemos igual, pero Exacto. pasa algo en ti. Exacto. En el caso de tu hija, ¿el cáncer volvió? En el caso de ella, sí, después de 3 años de tratamiento, por ahí, poquito antes de pandemia, por ahí había un nodulito que yo siempre no tuve la confianza, y quizás fue un error mío no poder indagar un poco más. Se le hace una biopsia y se le determina como un nódulo hemático. Yo le decía, más bien rompieron un vaso, y eso fue lo que llevaron de toma. Ese ganglio ahí estuvo, finalmente se calcifica, y otro médico que viene y suple al oncólogo de siempre determina una biopsia nueva, y ahí detectan la malignidad. Entonces ahorita estamos en espera de que se le dé su toma de yodo, porque tiene que estar expuesta de nuevo a dosis altas de yodo para vida de poder erradicarlo. Ahora sí esto. Entonces, cuando creíamos que esto como ya iba de mejor, aquí íbamos como ya saliendo, pues iniciamos de nuevo el proceso. Entonces sí puede volver. Sí, claro. Sí, en nuestra experiencia, en tantos años en centro médico, yo veía que era más agresivo en jóvenes, en mujeres jóvenes, chicas que ya habían sido expuestas ya por 6ª vez al yodo radioactivo, y que ya no iba a haber más tomas. O sea, yo dije, ¿qué ibas a hacer con esos nódulos o ese cáncer que tienes en tu pulmón? Una de las metástasis que da este cáncer es a pulmón y a hueso, y las chicas eran muy jóvenes y con un daño a nivel pulmonar ya muy agresivo. A ver, eso es importante. ¿Es un cáncer de mayor frecuencia en mujeres? Mujeres, así es. ¿Por qué? ¿Por las hormonas? ¿Por los cambios hormonales? ¿Por qué? Genéticamente, las mujeres de la familia son las que van a ser expuestas. Una de las cosas que me dejó muy en claro mi oncólogo, que la carga genética en mi familia era tan fuerte que no descuidara a mis varones, que tuviera el cuidado de estar monitoreando a mis hijos, porque muy probablemente pudiera detonar en alguno de ellos. O sea, tiene que ver con carga genética. Con carga genética. ¿Y tendrá que ver también con la forma de vida, con lo que comemos? Yo creo que sí, porque él decía que le llamaba mucho la atención que una población muy alta de sus pacientes eran de mi pueblo, de Acaponeta. Allí. Dice, ¿Y en Acaponeta? Él me decía, no sé si tenga que ver ¿Los tacos con de mineral. frijoles? No sé si tenga que ver con mineral, no sé si tenga que ver con el agua, con la tierra. Dice, pero curiosamente, dice, hay una alta incidencia de este cáncer en tu pueblo. Eso es muy interesante, eso es para un estudio de salud pública. Sí. Pero en la vida cotidiana, y platiqué con esto hace días contigo, ¿sientes que hay un prejuicio hacia las personas que padecen este tipo de cáncer? Porque, como dijimos, no te ves diferente, eres igualita, pero no hay algo en ti que estaba antes, la tiroides. Entonces, tienes que tomar un medicamento de por vida, ¿verdad? Sí, y que igual, en lo personal, yo lidio con eso. Hay personas que dicen, a mí no me pasa, pero bueno, yo lo vivo. Haz de cuenta que siempre que voy a centro médico, la onco me hace muchísimo hincapié. ¿Y dejas pasar esa hora sin alimentos así súper estricta? Porque te tienes que tomar, ¿cuál es? Es la levotiroxina. Okay. Yo me la tomo a las 5 de la mañana porque yo entro a trabajar 6:30, pero a los 15 minutos yo ya no soporto el ardor. O sea, yo necesito que pase la hora así súper urgente para ir a comer alimento. Yo desayuno 6 de la mañana porque yo no aguanto más, por más antiácidos, por más
omeprazol, eso no cambia. O sea, el Alevo irrita demasiado mi mucosa gástrica y yo también es algo con lo que yo batallo. Y mi hija también me comenta que ella sufre lo mismo. Hay otras personas que toman este mismo medicamento y no lo viven igual. Entonces, cada organismo reacciona distinto. Entonces, yo creo que lo que más ha golpeado este padecimiento es mi aparato digestivo. Y lo emocional, el cansancio físico. Bueno, esa parte física es real, ¿verdad? Claro, hay cansancio. Obvio. Particularmente, yo creo que una de las cosas que también tuve como que adaptarme a las marcas de laboratorio. El seguro te da de un laboratorio, de pronto te cambia a otro laboratorio y ese cambio de medicamentos, o sea, sí me daba para abajo. De pronto yo sentía, dije, ¿qué onda? ¿Qué pasa? O sea, porque llegan las 3, 4 de la tarde y yo ya necesito irme a la cama, o sea, estaba tan cansada y mi jornada aún no termina. Entonces, el laboratorio que produce la Alevo puede afectar también. Sí, porque hablamos de la pureza, Sí, o sea, del fármaco, y evidentemente no es lo mismo una hormona que tu cuerpo produce con tal calidad tan extraordinaria y tan excelente a algo externo, ¿sí? Algo que vas a hacer de por vida. Y tuve que también como entender qué era lo que a lo mejor se adaptaba mi organismo. Hoy ya busco hasta el laboratorio, o sea, y si el seguro no lo tiene, entonces voy a la farmacia. Cuando antes ese medicamento me costaba 90 pesos, hoy casi cuesta los 300, y sí me sorprendí porque dije, me voy a llevar un lote, y creí que el dinero que llevaba me era suficiente, y me quedo, ¿qué onda? O sea, ¿en qué momento esto se disparó tanto? Y creo que también eso, ¿no? O sea, que golpea el bolsillo. A la economía, Sí. a lo físico, al emocional, que hablamos de la parte emocional de los que están en nuestro entorno, hasta de los hijos. Yo creo que esa parte también es de la poca empatía. En mi caso, particularmente mi familia y mis jefes me abrazaron mucho. O sea, en ese sentido yo no puedo decir nada más que sentirme muy agradecida, muy bendecida, pero no así con el personal con el que yo laboro. O sea, ahí de pronto sí me sentía como un poquito como agredida, y algo que yo venía como pensando hace días que hice el posteo de algunas personas que compartían sus experiencias, porque cuando estamos en centro médico son horas. O sea, una de las cosas que aprendí es ser paciente. O sea, siempre he estado de este lado, o sea, como médico, pues yo pongo la hora, no, y acá paciente, literal, paciencia eterna, porque eran demasiadas horas en las que esperas para ser atendido, en todos sentidos, tanto en área de hospital como en el área de laboratorio y cosas así. Y pues ahí escuchas el sentir de otras mujeres. Y algo que se me quedó muy grabado fue la experiencia de una que decía que justo cuando se nos retira la Alevo por semanas, y cuando tienes esa ausencia de esa hormona, que es un motor dentro de ti, y la pila está por los suelos, que era así como que común, que de pronto llegaban los hijos o llegaba el marido, ay, ya levántate, mira, qué floja, otra vez dormida, pues por eso estás tan gorda. ¡Ay, esa palabra! Cosas así, era el sentir de todas. Eso es violencia verbal. Yo quizás creo que sí. no, lo etiquetamos sí de esa manera. Sí, lo es, quizás no de manera consciente, porque son seres que nos aman muy profundamente, pero la ejercen, porque llegan a tu alma. Algo que no, como nos ven así como que completitas, no logran como dimensionar qué sucede, esas reacciones químicas dentro de nosotros, porque no lo viven. Entonces asumen que como ellos están completos y tienen ese brío que a nosotros nos falta, pues son capaces de poderlo decir, ¿no? Entonces en ese sentido yo decía, wow, o sea, pobrecillas, o sea, pensar que a ellas se les carga el caballo porque no tienen la suficiente muestras de amor, y lidian con esto, y más sin embargo se tienen que levantar a cocinar, a lavar, a atender, y nadie me está volteando a verlas a ellas. Así es, y con una economía tan raquítica como las que muchas viven, no tienen otra opción. Exacto, te sujetas a lo que la vida te da. ¿Qué te da? Bueno, la atención en el instituto. Bueno, en lo personal no hablo mal del instituto, yo también me soy muy agradecida con el instituto. Yo he pasado ya 3 cirugías en cuello debido a esto. Entonces, hay gente que solo una cirugía es suficiente. En mi caso no fue así. Yo en el 2011 fue la primera,
en 2015 fueron las otras dos. Entonces, todos esos procesos los he vivido en el instituto, y créeme que me he sentido como que si estuviera en un hospital de primer nivel, o sea, muy, muy querida, muy amada. Yo sé que no todo el mundo habla del instituto del Seguro Social de esto, pero todo el mundo habla de la feria según le va. A mí ahí me fue muy bien, pero ahí igual, el sentir de muchas cosas muy desagradables de pronto, que no lo he vivido yo, ni mi hija tampoco, pero sí se dan situaciones, tanto por parte de los médicos, por parte del personal de salud, en el sentido también de violencia de alguna manera, no solo en el hogar, también en esa área. Y fíjate que en las mujeres somos bien integrales, es lo físico, sí, es lo emocional, es lo psicológico, pero en el caso, el que hablamos, el amarnos, el amar nuestro cuerpo, es un ejercicio cotidiano, porque sí, claro, hay cambios físicos, no absorbes igual las grasas, el metabolismo se vuelve más lento, supongo, se acumula más, por más que hagas dietas y por más que hagas una hora de spinning, una hora de zumba, tu cuerpo no es el mismo. Yo no hice una ni dos, yo hacía 3. 3 horas de ejercicio. Yo hacía 3 y algo que yo le decía al oncólogo, para mí me pareció como muy lejos el que me mandaran a centro médico al inicio de todo el proceso, y no solo notaba mis depósitos de grasa, sino que notaba edema generalizado en el rostro, en todo. Y yo le decía al onco que ya consiguieran esa fecha, que yo me sentía ya como muy apretada dentro de mí. Y le digo, y luego el exceso de peso, y me dice, ¿qué? Me dice, yo la veo bastante bien. Le digo, es que yo voy 3 horas al ejercicio, y él me decía, es que usted solo ha subido en 3 meses 5 kilos, cuando mis pacientes me suben 5 kilos a la semana. No, ay, es terrible. 5 kilos a la semana. Dios. Entonces yo podía ver a las personas, dije yo, si yo así me siento en la depre total, ¿qué puede sentir una mujer que sube 5 kilos a la semana en la espera de su tratamiento? La verdad que sí me puse en el lugar de ellas. En mi caso, mi profesión me permitía poderlo hacer. Sí fui muy estricta en el apego al plan de alimentación, y aún así mi cuerpo reaccionó a la ausencia del órgano. Eso es súper interesante. Amigos, alumnos, porque a veces pensamos que estamos así porque come demasiado, porque no hace ejercicio, y no es cierto. Nuestro metabolismo cambia muchísimo. Si yo después de la menopausia siento que ya no soy la misma, porque por más ejercicio algunas cositas no bajan, ahora imagínate sin una glándula tan importante. Me parece, y no, que eso es una experiencia de vida completa. ¿Te has vuelto a amar? ¿Has aprendido a amarte? Sí, fíjate, soy una mujer como muy exigente conmigo misma, en el sentido de que tenía como que muy taladrado en mi cerebro que mi profesión era una profesión de imagen. El ser instructor, ¿verdad? El ser instructor, el ser nutriólogo, eso creo que fue lo que más fue el choque que yo tuve con la enfermedad. Eso es importante. La primera que prejuiciaba a ti misma eras tú. Wow. Sí, yo misma. Entonces mi demanda en ese sentido era muy exagerada, y no lograba el objetivo porque la gente me decía otra cosa, y eso provocaba en mí depresión. Yo lloraba a solas, lloraba mucho, pero lidiaba con el espejo, lidiaba con mi ropa, lidiaba con mis emociones, pero bueno, fui trabajando mucho esa parte. Soy una mujer muy espiritual, y yo creo que esa es el ser tan espiritual, el poderme evocar en esa comunión con Dios, fue relajándome, fui aceptándome, y fui creciendo en lo espiritual, y fui menguando en lo almático, y eso me hizo ser más feliz. Muchísimas gracias, Gino. ¿Alguna cosa más que nos quieras comentar? Porque los escuchan muchas mujeres. Okay. Te puedo asegurar. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ser muy cautos a la hora de hablar. Cuando tú ves a una persona, piensa, conecta. Ponte los zapatos. Porfis, antes de emitir el juicio, porque no tienes idea cómo lastimamos a los demás. Wow. Muchas gracias, Gino, por todo. Sí. Hasta luego. Bye.